Abrimos en nombre de Dios y la patria esta sesión. Saludamos a los senadores presentes, a los asesores, al subsecretario y su equipo. Ahí cuenta, y vamos a explicar que hoy día en la mañana, al parecer, el presidente Kast el presidente de esta comisión, no me vayan a equivocar, ya está complicando la cosa, tuvo un problema de salud y lo mandaron de urgencia a la clínica, ¿ya? Así que espero que le vaya bien. Por eso que el senador Castro lo está reemplazando con ese corte de pelo de nuevo look. Ya. Muy bien. Entonces, la Secretaría recibió la información de que hay unanimidad por parte de los demás integrantes de la comisión para que presida en esta oportunidad el senador señor Osandón. Antes de iniciar el orden del día, debo informar un par de cosas. Por una parte, han llegado nuevos oficios de distintas subsecretarías, de la Economía, de Desarrollo Regional y Administrativo, de nuevo dando cumplimiento a obligaciones establecidas en la Ley de Presupuesto sobre incidencias y vulneraciones en materia de ciberseguridad. Los oficios han sido remitidos a los correos electrónicos de sus señorías. También se ha planteado una solicitud por parte del senador señor Kusanovich que requiere el acuerdo de la comisión. Si le parece, presidente. Sí, le ofrezco la palabra al senador Kusanovich. Gracias, presidente. Brevemente, lo que quiero solicitar por la presente se oficia al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero Vega, para fortalecer el tema del Ministerio Público en la región de Magallanes, que se cree, digamos, la creación de una fiscalía local en la comuna de Cabo de Hornos o en la provincia antártica, y de reforzar el tema de los fiscales en la región de Magallanes, ya que hay un déficit de al menos 9 fiscales y es un tema muy importante para el tema de seguridad en la región. Así que quería pedir si estamos de acuerdo en oficiar al ministro de Justicia para este tema. ¿Hay acuerdo por todos los senadores? Se oficia. En cuanto al orden del día, presidente, hay dos cuestiones. Carabineros de Chile ha estado siguiendo el debate de este proyecto y ha manifestado su interés por colaborarnos en el debate. Se comunicaron con el presidente de la comisión, quien por supuesto accedió a ello, y esperamos que se conecten por Zoom en cualquier momento. En lo sustantivo, en la sesión de ayer... La idea entonces sería que estén invitados en forma permanente. Sí, no hay problema. ¿Hay acuerdo sobre eso, que lo invitemos por forma permanente? Ojalá vengan presencialmente. Acordado. Muy bien. En lo sustantivo decía, en la sesión de ayer alcanzó a verse la indicación número 17, que quedó pendiente de un mayor estudio y de intercambio de redacciones por parte de los miembros de la comisión y sus asesores. Por lo tanto, correspondería iniciar al inicio de esta sesión, empezar a considerar la indicación número 18. Esta indicación es del Ejecutivo y se refiere a un tema nuevo que contempla y regula lo relativo al reglamento de esta ley sobre seguridad privada. Sobre esta materia ha pedido la palabra el señor subsecretario de Prevención del Delito para hacer una breve exposición esquemática acerca... ¿Puede leer la indicación? ¿Cómo no? Es una indicación extensa que tiene varios artículos. Perdón, no estamos 18. ¿Sí? Perfecto. Sí. No, entonces sí es extensa, no. Es extensa y tiene una cierta orgánica
que justamente quiere presentar de manera esquemática el subsecretario para una mejor comprensión preliminar antes de iniciar el análisis de las redacciones. Sí, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario. Señor presidente, saludarlo y por intermedio suyo también al resto de las senadoras y senadores. Un agrado tenerlo además como presidente de la comisión. Efectivamente es importante, esta es una indicación bien larga y que cuenta con distintos artículos, entonces nos parecía relevante solo tomar un par de minutos para ordenar un poco, porque hay harta contextualización acá y términos que es bueno que los manejemos de la misma forma todos los que estamos acá para que podamos avanzar. En términos generales, esta ya es la indicación que va más en profundidad con algo que presentamos el día de ayer y que tiene que ver con este objetivo de volver a tener una categorización más flexible respecto a las distintas categorías de entidades obligadas. Era algo que mencionamos ayer y que hoy día lamentablemente hay cierta rigidez respecto al, por ejemplo, una entidad obligada que está obligada a tener cámaras de vigilancia, y había una regulación particular y eso lo mejoramos ayer y terminamos con ese título que enmarcaba solamente en esa categorización, como también en las entidades obligadas que al final del día además tienen que, ya sea por ley o por voluntad y evaluación de los SDIs de Carabineros, contar con vigilantes privados. Entonces, brevemente, lo que nos parece para entender un poco esta indicación, que es la número 18, lo primero es definir el universo de quienes son los actores regulados. Aquí estamos hablando de entidades obligadas. Las entidades obligadas son personas jurídicas que, por el riesgo que provocan, por las externalidades que pueden ser positivas o negativas que generan, deben tomar medidas de seguridad particulares. Esto estamos hablando del universo que hoy aplica a los bancos, a los malls, a el transporte de valores. Eso es la categorización de entidad obligada que vamos a estar manejando de ahora en adelante, además para la discusión de esta indicación y los artículos que la componen. Lo segundo es, que también será mencionado acá, es el universo de los servicios de seguridad privada. Y los servicios de seguridad privada están entregados o generados por personas o empresas. Particularmente ahí se contienen los guardias de seguridad, que mencionamos que el último registro bordeaba los 54.000 en el país a nivel anual el 2022. Están los vigilantes de seguridad, que son una categoría particular que además en ella comprende el uso y el porte de armas, los nocheros o las empresas de seguridad que también entregan otros servicios como la capacitación. Eso estamos hablando y enmarcando acá en esta discusión cuáles son los servicios de seguridad privada. Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver particularmente con la primera categoría, que es la categoría de las entidades obligadas. Entonces, hoy día las entidades obligadas existen existen y por ley todos los bancos y las bencineras son entidades obligadas. Ahí no hay una discusión ni una evaluación de por medio, sino que ya ambos rubros son entidades obligadas hoy día establecidos por ley. Y de cierta manera eso abre a la categoría principal en la que se entiende la definición de entidad obligada, que puede ser determinada por ciertos elementos y ciertos parámetros. Uno de ellos es el manejo de caja de más 500 UF, por eso de cierta manera todo el transporte de valores, a pesar de que no está por ley, es automáticamente una entidad obligada. Eso genera un problema, que gran parte de los riesgos, y esto lo hemos comentado en otras ocasiones, no necesariamente es que hoy día los locales o las instituciones manejen en caja 500 UF, sino que hoy día hemos visto, por supuesto, un incremento del robo de celulares, de teléfonos, la joyería, que a pesar de que no tienen un peso en efectivo y no manejan eso en caja, tienen bienes que equivalen a un monto bastante alto, y ese es uno de los problemas. Y el segundo problema es que hay otros tipos de negocios que generan riesgo y que no necesariamente tienen que ver con el capital que tienen en sí mismos o el efectivo que manejan en sus cajas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos en términos generales? Y aquí podemos después avanzar en lo particular como estime el presidente. Lo primero es que queremos avanzar en que hoy por ley están establecidos bancos y bencineras, a que avancemos claramente en banco, transporte de valores y bencineras, porque de facto así es la forma que funciona.
definir también el contexto administrativo y que tiene que ver con que esto va a recaer en el Ministerio de Seguridad y la Subsecretaría de Prevención del Delito y que desde ahí se establecen los criterios que vamos a discutir para la determinación de riesgo. Y aquí solamente queríamos, como punto de complemento, darles a conocer que estos elementos y estos criterios fueron tomados y vistos en base a la realidad de la legislación española, que al menos en seguridad privada nos parece que es claramente no solamente una de las más avanzadas, sino que también la que tiene la mayor cantidad de elementos que son similares a la realidad chilena. Entonces, en otras palabras, lo que estamos haciendo acá es que estamos pasando de una definición rígida que no se adapta a la realidad, como son las 500 OF, a que tengamos criterios claros que representan la realidad, pero además dan grado de flexibilidad necesarios para las distintas realidades de inseguridad y externalidades negativas que generan muchas actividades. Eso es en términos generales, señor presidente, para encuadrar un poquito la conversación y, por supuesto, a medida que vamos avanzando en los artículos y existan las dudas pertinentes, podemos también ser parte de este debate. Gracias. Ofrezco la palabra, senadores. Presidente, a mí, si es cierto, estoy reemplazando al senador Kass, pero estas entidades obligadas igual me traen a mí mi confusión, porque uno dice, oye, bancos, bencinera, ¿qué pasa con los supermercados, con la caja de compensación, con las cooperativas de crédito? ¿Qué pasa con las empresas del retail? ¿Qué pasa con las farmacias? Entonces, yo creo que aquí, si no somos claros en esto, muchas empresas de estas, donde mueven bastante dinero, van a querer también tener ellos, tener la condición de entidades obligadas para poder tener vigilantes privados con armas. Entonces, es un tema que deberíamos tener bastante claro, presidente. Le ofrezco la palabra. Senador, efectivamente esto ocurre reiteradamente, tal como usted lo menciona, por eso mismo hay muchas entidades que de forma voluntaria solicitan ser declaradas entidades de estrategia, y ahí lo que sucede es que primero existe una evaluación por parte de los S10 de Carabineros y el decreto es un decreto supremo que emana del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que está cambiando con esto? Primero, que ya no solamente los vamos a encasillar en dos categorías, que es la entidad obligada, que principalmente tiene que ver con medidas de televigilancia, y la entidad obligada que de cierta manera se pega el salto al uso de vigilantes privados, sino que en esta indicación nosotros ya avanzamos en dar criterios claros para que justamente no solamente sumemos a más entidades que deberían ser entidades obligadas, sino que también en el aspecto del rango voluntario también exista mayor claridad para que justamente lo que usted menciona. Así que la verdad es que estamos más o menos en la misma página, porque también tenemos esa, más que parte de la propuesta, es parte de la realidad que estamos enfrentando hoy día, que hay muchas solicitudes también de justamente los ejemplos que usted menciona. Senador Kusanovich, después usted, senadora. Gracias, presidente. La verdad que a mí me preocupa un punto en este artículo. Me preocupa que le apliquemos a todas las estaciones de servicio lo mismo. En Magallanes hay estaciones que son rurales, que la verdad que son muy alejadas, y me imagino que lo mismo pasa en varias regiones del país, y que ponerle exigencias mayores lo único que hacer es aumentar los costos y ponerle problemas cuando no se justifica. Yo creo que debería haber acá una relación de riesgo para las exigencias. No debería ser una cosa, oye, porque no le podemos aplicar a Santiago a todo Chile. Este es el tema. Gracias. Claro, no, efectivamente, senador, usted tiene toda la razón. De hecho, esa es la principal preocupación que ha existido por muchos años respecto a la estandarización de las medidas, y por eso primero ocurre lo siguiente. Uno es que efectivamente las bencineras están establecidas como entidades obligadas por ley junto a los bancos, pero, sin embargo, independiente que una entidad sea de entidad obligada, Carabineros determina el nivel de riesgo primero en una evaluación, pero también las medidas particulares. Entonces, justamente lo que usted dice, creo que además en este proyecto va a permitir que se ajusten aún más a la realidad, porque vamos nuevamente a pasar de estas dos grandes categorías rígidas a una escala que va a permitir que justamente una estación de servicio en Magallanes, donde claramente no solamente las medidas de seguridad deben ser distintas, sino que también sería bien ilógico disponer una serie de recursos que podrían ser usados de mejor manera en otra parte, van a ser de mejor manera reflejados en esta discusión, que creo que es la que... O Aysén, claro, pero ya que habló Magallanes, efectivamente yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo las realidades son dramáticamente distintas. Ahora. Gracias, presidente.
saludar a todos y al Ejecutivo, al subsecretario y su equipo. Me preocupa, a raíz de lo que ha señalado por su intermedio, presidente, el senador Castro, lo que él señala, que haya muchas personas jurídicas, distintas instituciones que puedan estar interesadas en ser catalogadas como sujetos de este tipo, que estén finalmente obligados o que puedan tener este tipo de vigilantes privados que tienen armas. Lo digo porque es evidente que en el escenario actual, donde la seguridad ciudadana es una necesidad y hay una sensación de inseguridad, y coincido por su intermedio con el senador Kuzanovich en que hay áreas como Aysén, por ejemplo, donde no hay portonazos, pero la gente consultada en encuestas le tiene miedo a los portonazos, en Aysén, donde nunca ha habido un portonazo, entiendo. Entonces, creo que frente a esta sensación, que es real en muchas de las ciudades y las grandes ciudades de nuestro país, de inseguridad, puede instalarse este exceso de petición, de que haya sujetos que, aún no estando en una categoría de riesgo tal, pidan y que puedan finalmente, por presión, porque también en esto aquí puede haber presión de ciertas industrias, en fin, de tener una categorización, aun cuando entiendo que esté sujeta a Carabineros. ¿Y por qué lo digo? Porque la tentación de la autotutela está presente. Y lo que me preocupa, señor presidente, en este caso, siendo muy partidaria de que tengamos todas las regulaciones y todo el mayor control que pueda servir para combatir el delito y el crimen, me preocupa que se pueda instalar una especie de policía paralela con esta cantidad importante de vigilantes privados que van a estar en el fondo armados en una gran cantidad si es que esto llegara a ocurrir. Entonces, pienso incluso en la eventual inconstitucionalidad que podría tener una norma de este tipo si no tiene alguna limitación. ¿En qué sentido? En que la Constitución establece que las fuerzas de orden y seguridad son Carabineros y la PDI. Si tenemos un cuerpo de vigilantes tan importante que pudiera ser una parapolicía, finalmente esta norma, presidente, podría estar sujeta a un vicio de constitucionalidad. Entonces creo que también es deber de esta comisión, y le pido al Ejecutivo, si tiene una opinión o en próximas sesiones, que puedan tener una opinión acerca de cómo podemos limitar aquello, que no quede abierta una puerta para que eventualmente se nos cree un problema peor, que sería tener gran cantidad de vigilantes privados armados y que eventualmente pudieran organizarse y constituirse en un cuerpo militar o policial paralelo a los que establece nuestra Constitución. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Señora senadora, efectivamente nosotros como Ejecutivo compartimos en gran parte, si no la totalidad, de lo que usted acaba de mencionar. La verdad es que nosotros primero actuamos bajo el principio que robustecer la seguridad privada no pasa por armar la seguridad privada, sino que muy por el contrario, por una seguridad privada eficiente, una seguridad privada inteligente, pero por sobre todo que sea un complemento, y como ha determinado esta comisión, y estamos avanzando con un rol que se ha definido acá también de coayudante, ¿no es cierto? Independiente de que nosotros como Ejecutivo fuimos claros en que es un complemento a la seguridad pública. Y efectivamente, el planteamiento que nosotros hacemos y las propuestas que entregamos en este proyecto van justamente de la mano con, primero, mantener a los vigilantes privados con el estatus que hoy día tienen, o sea, que dependan de la industria o de la institución que los contrate, también para amplificar los grados de responsabilidad internos, y también eventualmente evitar que contemos con, por ejemplo, en un solo recinto de seguridad privada con una cantidad de armas a disposición alarmante, que esa misma empresa va a tener que tener medidas de seguridad donde incluso van a haber una mayor cantidad de armas que cualquier comisaría, incluso que las comisarías más grandes de este país, como también la presencia de una empresa que tenga un contingente armado que va a ser superior en cuanto a la capacidad, y creemos que hoy día hacia donde tenemos que avanzar es justamente hacia fortalecer. Eso entiendo que es un debate que vamos a tener acá, pero ya que usted menciona cuál es la opinión del Ejecutivo, esa es nuestra opinión. Yo quiero destacar con lo que dijo el senador Kuzanovich, aclarar que aquí dice con todas las empresas de venta de combustible, ¿no?
no sé si estarán los bancos, estarán siempre obligados a tomar medidas de seguridad. Yo no interpreto esto que sea armar a la gente, ¿ya? Pero sí hay que ser súper claro. No se preocupe, es que hay que ser súper claro que la necesidad de robustecer una seguridad privada como esta, y que podría llegar también a reglamentar y que estén armados, es porque la policía a veces está absolutamente sobrepasada, y esto es coayudante, está ayudando. Esto no se trata de hacer un ejército paralelo, pero también hay que ir en la práctica. Hoy día el ejército paralelo lo tienen los delincuentes, porque aquí estamos muy preocupados si alguna organización que se supone que se va a regir como corresponde, con reglamentación, con ley, con responsabilidades, tenga armas, pero hoy día las armas las tienen los que no tienen nada. Entonces, yo no veo esto como una estrategia para armar la policía, sino que para tomar medidas de seguridad. Y lógicamente, en Punta Arenas, si hay una bomba de benzina en la mitad de la Patagonia, tendrá que tener medidas mucho menos. Pero claro, tienen que igual tener medidas, porque entre más solo estén, más fácil es que los asalten, pero a lo mejor eso significa solo una buena cámara de seguridad. Y este proyecto de ley lo que organiza muchas veces es cómo ordena y coordina todo esto para que no sean las típicas cámaras que no sirven para nada. Que hoy día lo hemos visto, que la región metropolitana está llena de cámaras que no conversan con ellos y ni siquiera son válidas para la fiscalía. Entonces, esto ordena mucho, pero claramente no se le puede pedir la misma exigencia a una bomba que está en el centro de Valparaíso, ¿no es cierto?, a la que está en Puerto William. Le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidente, por su intermedio para hacer una cronología de la propuesta del proyecto de ley, para aclarar un poco, por su intermedio, señor presidente, las consultas de los senadores, del senador y la senadora. La SPD, hoy no, después del proyecto sí, puede establecer a entidades obligadas. Entonces eso es un punto importante. O sea, hay un análisis de quienes tienen que ser entidades obligadas. Entonces eso es un punto nuevo, novedoso, que hoy eso está a cargo de Carabineros y eso ahora va a estar en una institución civil. Adicionalmente a eso vienen los estudios de seguridad. Los estudios de seguridad son de los privados, ¿cierto?, que tienen que pedir estas medidas para que sean autorizadas por la autoridad civil, y en ese sentido, senadora, hay un análisis de riesgo que nace de este estudio. O sea, el estudio de seguridad plantea medidas que pueden ser efectivamente, como usted señala por su intermedio, presidente, quizás excesivas respecto del nivel de riesgo que esa propia entidad tiene. Y eso va a ser objeto de un análisis gracias a el proyecto que estamos presentando. Luego de eso viene una aprobación, puede venir un rechazo, y hay un procedimiento que se establece en el proyecto de ley para efectos de tener esa discusión y evitar efectivamente algún vicio de inconstitucionalidad, como plantea la senadora, señor presidente, por su intermedio, en relación a eso. Es un sistema que está pensado para que a nivel de riesgo, regulación de medida, estableciendo como la última medida un sistema de vigilancia en donde puede efectivamente establecerse el sistema que muy bien explicó el subsecretario previamente. Pero hay un camino, un establecimiento de un procedimiento regulado para autorizar la seguridad privada, para que ese rol coadyuvante que establecía, que mencionaba el senador Osandón, el presidente, pueda operar. Entonces, solo queríamos marcar que, sobre todo porque particularmente algunos de los senadores vienen sumándose a esta discusión, esta es la propuesta del Ejecutivo en el sentido de regular como una cronología, un sistema de autorización a través de un ente rector, ahora, a partir de ahora, ya más parte de civil y no tanto a partir de las policías, que obviamente van a jugar un rol muy importante porque ellos van a tener que dar su conformidad respecto a este tema. En ese sentido es la idea de lo que se plantea. Eso es. Secretario, yo creo que aquí la conversación está sobre la base para votar el artículo, porque aquí hay una indicación, pero que yo quiero que la votemos en forma separada, que hay un artículo 4 que lo hemos conversado. Solo una pregunta al subsecretario, que dice, cuando dice, con todas las empresas de venta de combustible, eso, ¿dónde van los bancos aquí? ¿Hay otro artículo que define lo de los bancos? Sí. ¿Ya? Efectivamente. Porque
habla de sistemas de vigilancia en lo otro y no habla de medidas de seguridad privada, que son dos cosas distintas. Entonces a lo mejor aquí habría que agregarle, por redundancia, digamos, por claridad ponerle, incluir aquí a los bancos. Los bancos hoy en día, al estar ya establecidos por ley que Ya. son entidad obligada, ellos van con vigilantes privados. O sea, eso es como un desde que está establecido, como un parámetro. Ya, pero que la ley, que la nueva ley lo especifique, ¿estaría de más, muy redundante o...? Sí, le fue con la palabra. Señor presidente, en este caso, nosotros tomamos la decisión de mantener que en el caso de la venta de combustibles siempre van a estar obligados a tener medidas de seguridad. Atendido los criterios que que la honorable comisión va a votar en unos minutos más, es posible que una de esas medidas sea un sistema de vigilancia privada. Pero podría ser también cualquier otra medida de seguridad, atendido también la diferencia geográfica y los criterios que tenemos para determinar quiénes son las entidades obligadas. En el caso de los bancos, ellos tradicionalmente han estado sometidos a un tipo específico de medida de seguridad, que es el sistema de vigilancia privada. Y por eso, más adelante en el proyecto, nosotros hacemos una referencia específica a la actividad bancaria. Senadora. En esto que explicaba el abogado, de pedir informes para establecer las categorías de sujetos obligados, ¿se considera la opinión del comisionado de seguridad porque en el proyecto de claro, estoy pensando en lo siguiente, hoy día, por ejemplo, se le podría pedir a un Ceremi que informara respecto a la localidad geográfica particular, porque es cierto lo que dice por su intermedio el senador Kusanovich. Claro, no es lo mismo la bomba de benzina de Puerto Natales que la bomba de benzina de Lira con Mata, ¿ah? Entonces, si se considera pedir opinión regional, esa es la pregunta, presidente. Bueno, efectivamente, y como bien menciona la senadora, en el proyecto que aprobamos en esta misma comisión del Ministerio de Seguridad, queda claro el rol del comisionado de seguridad. Lo que hoy ocurre es que es el OS10 de manera desconcentrada el que levanta los estudios de seguridad y que levanta los riesgos. Con lo que estamos proponiendo acá y lo que sería con esta ley de seguridad privada y a la par del Ministerio de Seguridad, esta labor también recaería sobre la Subsecretaría de Prevención del Delito. No nos olvidemos que además le estamos dando la facultad de revocar, suspender permisos de empresas, como también clausurar recintos. Entonces, efectivamente, esa labor desconcentrada va a jugar otro actor. Hoy en día, independiente que Carabineros levante el informe, que en este caso el OS10, y haga el análisis de riesgo y determine los pasos y la especificidad de las necesidades de seguridad de cada empresa, es el Ministerio del Interior el que decreta por medio de un decreto supremo una entidad obligada, más allá de las dos grandes categorías que ya están por ley. Perdón, Daniel. Disculpe, una interrupción. Lo que pasa es que para la Secretaría es importante aclarar el punto. El presidente ha consultado si las instituciones bancarias tienen una norma especial que las obligue a mantener medidas de seguridad. Estamos hablando hoy día, ¿no? En el lenguaje de ahora, medidas de seguridad. Que revisando los apuntes, yo observo que la indicación 14 fue aprobada y la indicación 14 dejó fuera del texto el inciso que dice también estarán obligadas a sistemas de vigilancia las instituciones bancarias. Y luego la indicación 15 que se refería a las instituciones bancarias, la indicación 15 fue retirada. Entonces, a mí me gustaría aclarar ese punto. Gracias. Presidente, muchas gracias. Por su intermedio, aclarar. En el artículo que estamos viendo en este minuto se establecen los criterios para definir medidas de seguridad. Y en este artículo están por ley las bencineras,
que, como recomendaba el senador Kusanovich, no siempre van a tener medidas de seguridad. Daniela, pero tú su aquí riesgo. dices venta de combustible. ¿Qué pasa con el gas, ponte tú? No, no están, por ley no están, podrían ser sujetos No, pero de pero en esta ley dice con todas las empresas de venta de combustible. Yo puedo asumir que la venta de combustible también es el gas licuado. Por eso que... Sí, podría entenderse la venta de combustible, pero lo que quiero aclarar, senador, es que en el artículo que sigue, el artículo 5, están definidas expresamente las entidades bancarias como entidades obligadas de mayor riesgo que requieren por ley un sistema de vigilancia privada. Entonces tienen un tratamiento diferenciado, que lo vamos a ir viendo. En el artículo 5, en respuesta concreta a su consulta por los bancos, están dispuestos los bancos y las empresas de transporte de valores que siempre van a estar sujetas a sistemas de vigilancia privado, que son los vigilantes privados armados, que por el nivel de riesgo que tienen los bancos, todos deben mantener este tipo de vigilancia privada. El artículo anterior, el 4, que es donde estamos revisando en este minuto la propuesta del Ejecutivo, lo que hace es definir los criterios que permiten a las entidades obligadas definirles medidas de seguridad, que la más alta es vigilante privado, pero hay una serie de otras, guardias, cámaras, en fin, y por eso se definen criterios orientativos dependiendo del nivel de riesgo de cada una de estas empresas, que es más flexible y no solo las 500 UF como es la legislación actual. Eso de manera de orientar el debate. Senador Castro. Presidente, a ver, yo me pregunto, ¿cuál es el apetito que tiene un delincuente para llegar a una bomba de benzina? Y sin duda que es el dinero que recauda esa bomba de benzina, ¿no es cierto? Y yo creo que nosotros, para sacar a esta empresa de las entidades obligadas, yo creo que estamos ahogándonos en un vaso de agua, presidente, porque yo creo que hoy día, como funciona la economía de nuestro país y los pagos en nuestro país, yo creo que deberíamos tomar otra medida, que es obligar a que las bombas de benzina vendan solamente con tarjeta. Y ahí no habría ni un dinero. Y yo creo que eso es posible hoy día en el país. Creo que hoy día todos tienen una tarjeta y los que no tienen una tarjeta tendrán que ser capaces de llegar a un lugar y comprar a lo mejor el vale por 5.000, 10.000, 20.000, no sé, de combustible. Y creo que si obligamos a estas empresas a vender solamente con tarjeta, nos soluciona un tremendo problema. Un comentario antes de darle la palabra al subsecretario. A ver, yo por lo menos creo que el inciso segundo, yo estoy de acuerdo con el artículo 4 y voy a votar a favor, pero el segundo inciso creo que nos trae a confusiones. Y ¿cómo se llama? Y aclarar que hoy día la mayoría de los robos en las bombas de benzina no son a las bombas de benzina, son a los que están echando benzina, que es distinto. Que les roban el celular, que les roban la mochila partiendo por mí. Ya, Daniela. Presidente, por su intermedio, la mención expresa del inciso segundo que usted refiere a la venta de combustibles, el Ejecutivo la hizo porque existe actualmente en la legislación. En la legislación actual, las bombas de benzina tienen esta misma categoría. Entonces, se le incluyó expresamente para no bajar el estándar. Ahora, podría eliminarse y como vamos a establecer los criterios indicativos, van a igual, de acuerdo a la evaluación de riesgo de Carabineros, van a quedar dentro como entidades obligadas con medidas de seguridad dependiendo de la localización, en fin, con todos los criterios que aparecen ahí. Lo que pasa es que la duda que tengo yo creo que sería bueno después especificarlo, para que no haya confusión, porque aquí estamos hablando de medidas de seguridad. ¿Qué es lo que estamos poniendo en la ley? Eso no está en la ley anterior. No existen las medidas de seguridad. O sea, van a haber medidas en esta nueva ley. Efectivamente. Ya, por eso. Efectivamente, entonces... sí. Solo para responder a lo del senador, efectivamente, senador, esto, y es como lo mencionamos, una cosa,
lo que estamos haciendo ahora es que va a dar la flexibilidad que hoy hoy no existe ese grado de flexibilidad, porque hoy efectivamente las bombas de benzina, las empresas que proveen servicios de entrega de combustible, de venta, están en la ley establecidas como tales y entran en una categoría más rígida. Lo que dice el senador Osandón, de cierta manera, es que aquí lo que tenemos la oportunidad es de flexibilizarlo para, por ejemplo, el caso de Magallanes o de cualquiera. Solo quiero dar un complemento muy breve, que la verdad es que gran parte de las grandes empresas, muchas de ellas piden ser decretadas de entidad obligada, porque esto no solamente va con una obligación, sino que además lo que hace es que genera un estudio de seguridad, genera una relación con las policías que es bastante beneficiosa, y hay un grado de atención sobre esta empresa que es mayor. Entonces, al final del día, nosotros nos pasa como Ministerio de Interior que tenemos incluso recurrentemente empresas que nos piden que las decretemos de entidad obligada. Eso es secreto por ley, pero ocurre lo contrario. Entonces, creo que justamente con esto lo que vamos a poder hacer, como decía el presidente, es tener esa flexibilidad, pero también ese grado de detalle que nos permita avanzar en proporcionalidad más que en generalidades. Senador Cusames. Gracias. No, sobre el punto que había tocado al principio de la exigencia de las bencineras, a mí lo que me preocupa, porque este es un tema de sentido común, pero a veces el sentido común se pierde y empiezan a pedirle cosas a las bencineras pequeñas, porque esto no es solo por el dinero que pueden existir, también es por un tema de terrorismo. Si yo tengo una bomba en el pleno centro de Santiago, es una bomba latente que yo la puedo hacer explotar en miles de pedazos. Está determinado justamente no solamente por Dios, sino por lo que implica exactamente, pero el problema varía, depende del sector. Entonces el sentido común, de repente en estos temas empiezan a operar los poderes fácticos por detrás, y el tema se puede complicar. Por eso me gustaría que quede claro, digamos, aunque sea por la historia de la ley. Subsecretario, no sé si soluciona el problema el plantear que votemos los dos el artículo 4 en los incisos primero, yo estoy absolutamente de acuerdo, y el inciso segundo aparte, y después como va a quedar, y yo rechazaría el segundo por el tema de los... Pero más simple, presidente, si le parece, podemos retirar el inciso segundo, con el compromiso que cuando lleguemos al detalle de las categorizaciones de las medidas de seguridad, consideremos ese detalle para que sea contemplado eventualmente. Yo creo que no es de ningún problema por nosotros, también para responder al senador Castro. Entonces, o sea, yo por lo menos estoy por aprobar el artículo 4 con lo que plantea usted. ¿Hay unanimidad? Senador Flores. Aprobado unanimidad. ¿Y se retira Sí, con el planteamiento del subsecretario. Respecto a la y agregamos el voto favorable de la senadora Boales. Muy bien. Respecto a la indicación 18, ha habido una primera votación para aprobar el inciso primero del artículo 4 propuesto. ¿Y se retiró el segundo inciso? Sí. Por el Ejecutivo. Solo, por eso digo, para aprobar el inciso primero del artículo 4. Corresponde ahora, entonces, debatir el artículo 5 contenido en la misma indicación 18. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Presidente, por su intermedio. El artículo 5 refiere a las actividades que generan, como yo explicaba, un mayor nivel de riesgo, de conformidad a los criterios que ya aprobamos en el artículo anterior, y lo que establece son el procedimiento para ser designadas entidades obligadas, y establece en su inciso segundo además vigilancia privada obligada para las instituciones bancarias y financieras de cualquier naturaleza. Por lo tanto, es un concepto amplio en ese sentido. Ahí entran las cooperativas. Exacto, las cajas de compensación, etcétera. Así como también las empresas de apoyo al giro bancario, donde están contempladas entonces las empresas que transportan valores, por ejemplo. Ese tipo de actividad tiene por ley una vigilancia privada obligada con vigilantes privados, es decir, vigilantes armados. Luego se establece un procedimiento que permite
y que es, y esto es importante decirlo, es igual a la indicación número 15 que fue retirada de los senadores Kast, Osandón y Kusanovich, porque tiene el mismo sentido. Las entidades mencionadas en el inciso anterior que no disponen de cajas receptoras o pagadoras quedan eximidas de esta estándar mayor de vigilancia privada. Por lo tanto, queda también dispuesta esa norma. Luego, en el inciso final, se establece que los documentos fundantes que debe tener la Subsecretaría de Prevención del Delito para determinar a estas entidades solo podrán ser conocidos por las partes interesadas o sus representantes legales, que es un resguardo de secreto en atención a que hay informes de seguridad, etcétera, que es importante resguardar su publicación. Ese es el sentido de la norma. Gracias. Secretario, yo creo que aquí hay un error de redacción cuando dice estarán siempre obligadas a mantener sistema de vigilancia y privada las empresas transportadoras de valores. Son empresas de transporte de valores. Así es, presidente. No transportadoras. Usted tiene razón. Sí, además, si me permiten, me queda una duda, porque en el inciso primero se habla de la resolución exenta a la que se refiere el artículo 4. Sin perjuicio de que, claro, en la redacción final hagamos los ajustes correspondientes. Como la resolución exenta no está en el artículo 4 recién aprobado, yo hago la precisión para que en su oportunidad se corrija. Lo hacemos más adelante. Sí, hay que hacer después una revisión revisión completa al 3, exacto. Lo que pasa es como que hay varias indicaciones y hay un proyecto aprobado en general, después va a haber que hacer todas las referencias de acuerdo a la numeración del articulado que aprobemos. Solo para aclarar, y a la Secretaría, refiere a la resolución de la Subsecretaría de Prevención del Delito que define a las entidades obligadas. O sea, lo dejamos con el 3, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ok? Sí. No. Entonces, estamos viendo el artículo 5, ¿no es cierto? Y el artículo 5 lo pondríamos en votación, cambiando, usted arregla la redacción del tema de... Entonces, el inciso primero viene siendo, para que no nos enredemos... Aquí hay entidades cuyas... ¿Lo puede leer para que sepamos lo que estamos votando? Sí, perdón, senadora. Gracias, presidente. Al Ejecutivo, finalmente de este artículo 5 se desprende que siempre las instituciones bancarias van a tener que tener guardias, o sea, vigilantes privados. O sea, finalmente tenemos ese cuerpo... no sé cómo llamarlo. Son tal como también lo discutimos ayer, senadora, son parte de, hasta ahora, lo que está definido, que son parte del banco, o sea, son funcionarios. Por eso ayer habilitamos, por ejemplo, que el Banco Estado, que es una institución pública, y que todas las instituciones públicas también pudiesen tener vigilantes armados, porque esto sigue manteniendo al vigilante privado como un funcionario y no como una empresa de seguridad privada externa, que es justamente su duda respecto a estas empresas que podrían empezar a proveer el servicio de vigilante. Esto lo mantiene tal como está la ley hoy en día. Última pregunta antes de votar. Aquí cuando hablan de... Porque en el fondo la subsecretaría va a ser la que va a definir, ¿no es cierto? ¿Hay algún plazo para responder? ¿Eso lo define en algún estatuto algo? ¿En el procedimiento? Ya, perfecto, ya. Sobre el punto, presidente. Me preocupa porque, siguiendo el mismo criterio que ha señalado el senador Kusanovich por su intermedio, no sé, dice aquí, todas las sucursales bancarias y financieras de cualquier naturaleza y empresas de apoyo al giro bancario que reciban o mantengan dinero en sus operaciones, vale decir cooperativas, todo tipo de sucursal tendría que tener estos vigilantes privados. Y solo se pueden eximir aquellas que no dispongan de cajas receptoras y pagadoras de dinero en efectivo
y Valores podrá solicitar autorización para eximirse de contar con ello. Pero siguiendo el mismo criterio, una sucursal bancaria en un lugar pequeñito, aislado, que no tiene ninguna tasa de delincuencia, no va a poder eximirse de tener vigilantes privados. Y a lo mejor en ese pueblito ni siquiera tenemos vigilantes privados. Por lo tanto, no será bueno dejar alguna flexibilidad en esto, que con algún otro criterio, que quede a criterio de la autoridad en definitiva. Porque si no, lo que vamos a tener es a veces en los pueblos pequeños hay sucursales unipersonales, donde el cajero, así como en las películas, es el que abre la sucursal, paga, lleva los trámites, y lo vamos a obligar a lo mejor a tener que convertirse ese mismo funcionario en guardia privado, en vigilante privado. Entonces creo que el criterio tiene que admitir algún tipo de flexibilización en cuanto a que la autoridad también puede eximir en otros casos a estas sucursales atendiendo el criterio geográfico o de tasa de delincuencia. Si hay partes de Chile en que no hay delincuencia. Gracias, presidente. Esa me gustaría saber dónde está. Eso es extraordinaria esa declaración. Sí, en la Antártida, sí. Presidente, la Antártica. Este es un caso. La Antártica tiene sucursal bancaria. Entonces, la sucursal bancaria de la Antártica tendría que tener un vigilante privado, por ley. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar un vigilante privado en la Antártica para que la sucursal bancaria pueda funcionar? Entonces, gracias, presidente. Claro. Yo tengo entendido que hablaba también, y que en toda la ley se habla de medidas de seguridad, que yo supongo que ahí la subsecretaría en ese estado de riesgo tiene que aplicar un criterio, y si estamos hablando de la Antártida habrá un criterio principio. Senador, senador Castro. Presidente, mire, la senadora Bodanovich tiene mucha razón, porque no solamente puede ser la Antártida. ¿Qué es lo que pasa en un pueblito, que hay mucho en este país, donde hay una sucursal bancaria? Y resulta que a mí lo que me preocupa es que el funcionario tiene que ser un funcionario contratado por el banco. Ese funcionario también se enferma, también tiene licencia, o sea, esa pequeña oficina va a tener que tener a lo menos dos, porque si en algún momento su funcionario se enferma, tiene que tener un reemplazo. Entonces yo creo que no puede ser, aquí un tema que yo no estoy muy de acuerdo, en que tienen que ser funcionarios contratados por la institución, porque creo que eso le vamos a generar un costo mayor a esa institución, y creo que perfectamente podrían ser empresas que prestan servicios. Eso, presidente. A ver, solo un comentario. Sí. Yo creo que en cualquier... Creo que el único, a mi juicio, por sentido común, el único que salva de eso es la Antártida. Sí. Porque está solo, pero en Cumpeo igual necesita un guardia. Porque el día que lleguen los asaltantes, que sepa que no hay ni un guardia, va a quedar la grande. Bueno, señor presidente, la verdad es que concuerdo con esa mirada, principalmente porque se sustenta en lo que hemos venido conversando también con Carabineros. Para Carabineros, al menos los bancos en general, estén donde estén, sea donde sea, no solamente por el dinero, sino que también por los documentos que manejan, siempre ha determinado, y esto se ha determinado por años, de hecho es así como lo establece la ley hoy, que tienen que ser entidades obligadas y se le determina automáticamente la presencia de vigilantes. Entiendo que muchas veces también hay una discusión respecto a la oferta del mercado, o sea, si en un pueblo existe o no, pero ya que particularmente son funcionarios, perfectamente cualquier funcionario puede ser capacitado para ser vigilante privado. Tiene que pasar por un curso, por un proceso, una capacitación con Carabineros, y por eso mismo son funcionarios de la misma empresa o institución. Yo he vivido en pueblos pequeños donde lo único que hay, el único banco es el Banco Estado, y está con su vigilante allá afuera, y justamente los bancos de los pueblos muchas veces manejan mucho más efectivo que las sucursales de las grandes ciudades, porque hay, ustedes lo conocen mejor que yo, pero lo que significan los flujos de capital y liquidez en el campo, etcétera. Entonces, al menos yo solamente pongo sobre la mesa que esto no solamente está sustentado en lo que nosotros presentamos como en Ejecutivo, sino que en los análisis de riesgo que se han hecho en ese sentido, pero como es costumbre, por supuesto que podemos debatir todo lo que sea y ajustarlo
a lo que nos parezca, pero es ese el contexto, señor presidente. Ya. Entonces, la idea es votar el artículo 5º, ¿no es cierto?, con la salvedad de que el Ejecutivo se compromete a ver el tema de que exista un plazo de respuesta, que lo va a ver y lo va a arreglar ahí la montura donde venga. ¿Sí? ¿Eso? ¿Estamos de acuerdo unánimemente o quieren votar de nuevo? Sí. Y bueno, y la modificación del artículo 3 y todo lo que vio la Daniela, lo tenemos claro que está grabado en lo que hemos conversado. Senadora Senadora Bodanovich. Muchas gracias. Tanto croata. Mucho croata. Presidente, entiendo de lo que dice el subsecretario por su intermedio que habría la posibilidad de flexibilizar este artículo, ¿no?, el inciso 3º, donde dice las entidades mencionadas en el inciso anterior que no dispongan de caja receptor y pagador de dinero efectivo y valores podrán solicitar autorización. Y en otros casos calificados, le agregaría yo, no sé, dejar una pequeña norma al criterio de la autoridad. Porque puede que tengan caja receptora en un pueblito, en la Antártica, pongamos el caso de la Antártica. Y en otros casos calificados por la autoridad. Presidente, para en ese punto, lo que nosotros es caso, sí, pero si sacamos el siempre, también genera lo mismo. Es la misma voltada en ese pero no siempre. Ya, sí. A ver, hay un mecanismo que creo que acoge justamente lo que dice la senadora y también lo que han mencionado los otros señores senadores, y que tiene que ver con poner de cierta manera la determinación última y final en la entidad rectora, en este caso que sería la subsecretaría, y para eso nosotros sugerimos que lo que podría permitir eso y aclararlo sería en el inciso 2º, en sacar la palabra siempre, que diga estarán obligadas. Y eso permite que haga sentido con la evaluación, que también con el compromiso de que cuando evaluemos las medidas particulares contemplemos ese grado de flexibilidad. Es lo único. Bueno, presidente, pero eso es lo que puedo. No, eso es lo que el resto. Perdón, señor senador, el resto, sí. Para nosotros esto creemos que además podríamos contar con la opinión de Carabineros, pero hemos sido bien claros en que esto, al menos la opinión por mucho tiempo y por muchos años, ha sido que los bancos y quienes manejen dinero tienen que tener las medidas. O sea, esto no lo confundamos, que puede ser un retroceso a lo que hoy existe. Presidente, sí, gracias. Si se borra la palabra siempre, de todas maneras el inciso 3º mantiene la excepción solo para los casos en que no se dispongan de cajas receptoras y pagadoras de dinero en efectivo. El caso que hemos puesto con el senador Castro por su intermedio es el caso de un pueblito chico donde hay un banco sucursal que tiene caja receptora, que es unipersonal, y no solo en estos casos, porque, por ejemplo, el IPS paga pensiones en los pueblos, incluso pagan móviles, andan vehículos pagando pensiones. Bueno, pero en pueblos o en lugares en que no hay tasas de delito, entonces, ¿cómo se va a obligar? No, que quede como obligatorio está bien, que diga siempre, pero que en la excepción la abramos a que pueda haber un criterio, que se haga la presentación y que quede a criterio de la autoridad aceptar la excepción, no borrar la palabra siempre. Yo mantendría el siempre. Estarán siempre obligadas, salvo cuando no tengan cajas receptoras y pagadoras y valores, y en otros casos calificados debidamente por la autoridad. En otros casos calificados por la autoridad, porque yo digo, mire, soy unipersonal del pueblito de Trehuaco. Ya. Yo propongo una reacción, pero porque en el fondo, como dice la senadora, agregándole en los otros casos calificados, pero sí hay que aclarar que esta ley no solo es para proteger que nos roben, es para proteger la seguridad de las personas que trabajen ahí. O sea, perdónenme, si hay pura persona en Cumpeo, igual esta ley debe proteger a esa persona porque que absolutamente desvalía teniendo dinero ahí que aparezca la diligencia a asaltarlo. Pero
pero lo que está planteando la senadora, Presidente, agregando eso. Sí, presidente. Dos cosas. Los bancos actualmente están todos obligados en estas condiciones. O sea, no existe flexibilidad actualmente en la legislación y los bancos siempre están obligados a los vigilantes, salvo los que no tienen caja pagadora. ¿Ya? Sin prejuicio de ello y con el objeto de que podamos tener una redacción acordada, podríamos incorporar en el inciso 3 del artículo 5, donde dice: las entidades mencionadas en el inciso anterior que no dispongan de cajas receptoras y pagadoras de dinero en efectivo y valores, coma, y otros casos calificados por la autoridad, coma, esa inclusión, podrán solicitar autorización de eximirse. Entonces, incorporamos y otros casos calificados por la autoridad entre valores y podrán. Bien, ya, ¿estamos de acuerdo con unánime? Pasaríamos al artículo número 6, entonces. Sí, presidente. A ver. Subsecretario, ¿podría explicar el artículo 6, por favor? Bueno, efectivamente ya entramos en mayor detalle y claridad respecto a la determinación del riesgo. Este artículo lo que clarifica son las determinaciones de riesgos en las entidades que serán consideradas como obligadas, y aquí la Subsecretaría de Prevención del Delito podrá requerir a cualquier entidad la información necesaria para una adecuada evaluación de riesgo que genera su actividad. Esto también va de la mano con uno de los puntos que se mencionaron al inicio de esta sesión, donde la pregunta es ¿quién es el que solicita? Bueno, acá está esa claridad, y las entidades requeridas tendrán un plazo, y acá también es donde se establece el plazo no superior a 15 días para entregar estos antecedentes. En el caso de no entregarse los antecedentes requeridos por la Subsecretaría dentro del plazo, los mismos no serán considerados en el proceso de evaluación de riesgo. Esto de cierta manera clarifica algo que también hoy día está un poco difuso respecto a quién es el que solicita, quién es el que autoriza. Si bien hoy día Carabineros cumple un rol, es el Ministerio el que por medio de un decreto supremo lo hace, y en este caso se determinaría que el ente rector, que es la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde va a estar radicada la seguridad privada, el que va a determinar este mecanismo. A mí lo que me preocupa es esta frase, que lo mismo no serán considerados en el proceso de evaluación de riesgo. ¿Dónde? Ah, perdón. Sí. La última frase podemos considerar si no los entregamos. Yo creo que todas deberían estar involucradas en el análisis de riesgo. No, es que esto se refiere a que si los documentos no son, o sea, si la información solicitada no es entregada de forma oficial, la autoridad que tiene que determinar ese análisis no tiene información oficial para considerar. Lo que nos ha pasado es que muchas veces tiene que ir Carabinero a hacer levantamientos de riesgo, y después la entidad que está siendo evaluada para ser entidad obligada da una información distinta, y nos encontramos con una traba en el momento de hacer esa determinación. Entonces aquí lo que hace, y por supuesto se formaliza el hecho que esos documentos tienen que ser entregados para solo así poder avanzar en esta determinación. Normalmente, solo para complementar, senador, las empresas deberían contar con toda esta información. O sea, una empresa que ni siquiera cuenta con esta información, estamos en un problema respecto a la capacidad que tienen para manejar la seguridad. Senadora Bodanovich. Gracias, presidente. En ese caso, por su intermedio al subsecretario, la redacción, creo que, o sea, lo que entiendo, yo soy una entidad que solicito ser declarada con un riesgo, tengo que proporcionar los antecedentes. Si no los proporciono, me parece, de acuerdo a lo que ha explicado el subsecretario, es que más que no se considere el proceso, no serán considerados los documentos, porque los documentos no llegaron. Yo creo que se entiende como abandonado el proceso de evaluación de riesgo, ¿no? Porque ¿cómo se podría hacer un proceso de evaluación de riesgo si no está en la información? O sea, yo declararía una especie de caducidad del proceso para que no quede pendiente esto y que no tenga que haber un pronunciamiento. Simplemente se entiende abandonado. Es lo que entiendo yo. Y la segunda, una pregunta. Entiendo que el plazo será de 15 días hábiles. Sí, hábiles administrativos. Ya, conforme a la ley general. Y no hay un plazo para que se pronuncie la subsecretaría. Que es lo que preguntaba el presidente Sandón hace un rato, si había un plazo para esta declaración. Eso entendí que preguntó, ¿no? Sí.
Senador Flores. Gracias, presidente. En términos generales, yo estoy de acuerdo con las indicaciones del Ejecutivo más allá de la redacción. Pero uno de los problemas con los que frecuentemente nos encontramos a través de los medios de comunicación o por la información que se puede recabar es que justamente las policías reclaman la inexistencia de la voluntad del mundo privado por tener equipamiento adecuado y por tener vigilancia adecuada. O sea, muchos de los acontecimientos de asaltos u otros violentos que tienen que ver con instituciones obligadas tienen que ver con la inexistencia de aparatos tecnológicos o la inexistencia incluso de un sistema de vigilancia calificado como tal. Eso es una realidad chilena que hoy día nos expone a todos a una condición de un país distinto por el que hemos venido transitando en las últimas décadas. El Chile de hoy yo creo que hace que esta condición sea obligatoria. En ese escenario creo que me parece muy bien lo que está en el artículo 6, que sea la subsecretaria de Prevención del Delito, que haya un plazo para entregar la información, pero me falta en el último párrafo donde dice que en el caso de no entregarse los antecedentes, los mismos no serán considerados en el proceso de evaluación de riesgo. Está bien, quedaron fuera. Pero sin sanción no pasa nada si alguien no cumple, entendiendo que por el hecho de ser considerado como instancia, entidad obligatoria, finalmente no entregue los antecedentes, porque no solamente que quede fuera del sistema, sino que además expone a quienes trabajan allí y exponen a quienes son los usuarios de esa institución. Por lo tanto, tiene que haber una manera, o se integran al sistema para que cumplan con su rol desde el mundo privado, que es la generalidad, a colaborar con la prevención de delitos violentos, como puede ser cualquier asalto a una institución obligada, y no le pasa nada. O sea, yo creo que ahí falta un tipo de sanción a aquellas instituciones que no están cumpliendo con una cuestión que es de interés nacional, presidente. Gracias. Sí, solo, perdón por su intermedio, presidente, en respuesta a lo que mencionaba la senadora Bodanovich, aquí estamos en la hipótesis de una entidad obligada que ha presentado sus antecedentes y el órgano rector, que es la SPD, requiere nuevos antecedentes para tomar una decisión. Lo que estamos haciendo con esta norma es, uno, fortalecer a la SPD y al Ministerio encargado de la seguridad, donde va a estar alojada esta subsecretaría, en tanto órgano rector, dándole atribuciones para requerir información, estableciendo plazos, etcétera. Ese yo creo que es el principal sentido de este artículo, ir instalando en la legislación al órgano rector de manera muy clara con sus atribuciones. ¿Cuál es el riesgo de, por ejemplo, establecer una caducidad del procedimiento o votar el procedimiento, para decirlo en simple, frente a la no entrega? Es que es un incentivo a que no lo entreguen y esas instituciones queden fuera como entidad obligada. Entonces, no nos parece adecuado que termine el procedimiento por la no entrega, porque sería, en definitiva, una vía muy fácil para las entidades obligadas, que el órgano rector quiere sujetar a esta normativa el no entregar la información. Esa es un poco la razón por la cual no se ha puesto una sanción más fuerte, y lo que nos permite este artículo fundamentalmente es fortalecer al órgano rector requiriendo información para poder tomar una decisión más completa. Señor Kuczynski. Gracias, presidente. En el fondo, si nos entregan los antecedentes, querían sujetos en riesgo alto, digamos. Esto es lo que yo entiendo, ¿o no? Que si los antecedentes no son entregados, querían catalogados como castigo indirectamente como riesgo alto. ¿No? ¿Cómo es el tema entonces? Por la redacción yo digo que queda muy... Perdón, senador, presidente, por su intermedio, una alternativa para aclarar quizás este artículo pudiera ser establecer la no entrega a requerimiento de la SPD de la información que constituya, por ejemplo, si no se entrega dentro de plazo, una sanción levísima, y referir entonces al articulado en que se establecen las infracciones y multas y catalogar esta como una infracción leve, por ejemplo. Esa es una salida si es que el tenor del artículo no es completamente claro para antes, senadora, lo que pasa es que creo que este tema puede ser súper complicado
Y yo creo que va a haber que ponerse de acuerdo los técnicos y hacernos un planteamiento para la próxima semana por lo siguiente, porque, claro, esta puede ser una excusa para ser o para no ser. Y la idea es que sea quien sea, que necesite ser, y no quien quiera ser. Porque, como dijo el subsecretario, hay entidades que lo que quieren es ser para poder tener guardia armado, etcétera. Y otros, por ahorrarse las lucas, les gustaría no ser, y por lo tanto no entregar los antecedentes y quedan libres. Senadora, bueno. Presidente, sobre el punto, yo entiendo que los sujetos obligados los va a determinar la SPD. Hay algunos que por ley, como las instituciones bancarias, ya están determinados. Pero si este artículo más bien se aplicaría para la determinación de riesgo de aquellos que ya no están determinados en la ley, es decir, para quienes requieren o en la propia SPD quiere señalar que tienen riesgo. Pero aquellos no podrían funcionar sin un sistema de seguridad. Entonces, claro, o sea, es la SPD la que va a declarar finalmente si están obligados. Entonces, me parece que la redacción no es feliz, digamos, porque esto de que no serán considerados en el proceso de evaluación de riesgo como si no existen. Ellos no... A ver, se inicia el procedimiento. Yo soy una librería, estoy inventando, ya. Bueno, ahora están todas estas cajas vecinas, por ejemplo, ya. Entonces, tengo un almacén con caja vecina y quiero que me declaren que soy sujeto obligado. ¿Ah? Y tengo que yo presentar los antecedentes. Mire, yo en un barrio súper complicado, me han asaltado 435S y quiero tener, o una botillería podría ser, no sé. ¿Ah? Y yo no presento los antecedentes. ¿Cuál sería la sanción a eso? No hay una sanción. Sí, o sea, yo creo que hay, sí, yo entiendo el punto que aplica sobre una categoría, porque primero, bajo el entendido de que una institución solicita ser decretada entidad obligada, uno entiende que el incentivo está puesto desde esa institución que quiere que la decrete entidad obligada. Ahora, otra distinta es cuando hay un mecanismo, como también menciona la senadora, desde la entidad rectora, en este caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que va a iniciar un proceso para decretar a una institución o empresa entidad obligada. Claro. Son las dos las vías. Yo entiendo que es sobre lo segundo lo que está la duda respecto... No, claro, y creo que está sobre lo segundo además la duda respecto a qué pasa si es la entidad la que solicita esta información y la empresa o la institución no la envía. No es el interés de la institución ser decretado, sino que es al contrario, es nuestro interés que esa institución sea decretada entidad obligada, y yo entiendo que lo que están aquí en discusión es respecto a cómo nos aseguramos que los documentos y ese proceso se lleva adelante y no existe un abandono de un proceso que al final puede perjudicar no solamente a la empresa misma, de acuerdo al ojo de la entidad rectora, sino que también en general a la seguridad del país, ¿no? Senadora. Lo último, tal vez sería adecuado distinguir ambas situaciones, presidente. Uno, cuando es en interés de la autoridad, obviamente ahí no se declara el abandono, pero lo que estoy pensando yo fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas y me pasaba con las concesiones marítimas, que se requieren antecedentes y no llegan, y los procedimientos van quedando ahí en el cajón, por decirlo de alguna manera, y no hay forma de terminarlos. Entonces, si viene la librería Pepita a pedir que lo declaren sujeto obligado y yo le pido, deme los antecedentes, se le da un plazo, se le reitera y no vuelve con los antecedentes, y la autoridad no estima que la librería Pepita es riesgosa para nadie, distinto, no sé, pues un caso, voy a poner FAMAE, a lo mejor la autoridad entiende que FAMAE es necesario declararlo sujeto obligado porque es una empresa con armamento, y estrategia, claro, y le requiere antecedentes y FAMAE no los lleva, bueno, habrá que pedírselos a FAMAE, pero son dos situaciones distintas que yo sugeriría que las distinguiéramos en este inciso, o sea, que creáramos un inciso segundo donde se distinguieran ambas situaciones. Gracias, presidente. Voy a limitar mi creatividad por hoy día. Presidente, bueno, yo entiendo que en este contexto hay claridad por parte de la Subsecretaría de Prevención sobre cuál es el catálogo de instituciones que deben ser consideradas obligadas. Los bancos, ya hemos visto que las bencineras, en fin, que son actividades de alto riesgo, de alto interés por parte de los delincuentes, estamos hablando de ello.
Por lo tanto, en ese contexto tiene que haber la obligación, porque una de las quejas que normalmente se escuchan, vuelvo a repetir ya lo que dije, por parte de las policías o por parte de las fiscalías, que cuando ocurren delitos de connotación se dice, pero si esta gente no tenía nada, nunca reportó, nunca implementó, nunca gastó la plata en protegerse, y por qué el Estado tiene que estarle cuidando la espalda a todo el mundo, en eventos públicos, lo que sea. Bueno, Chile es distinto hoy día, pues. Hoy distinto, tiene que ser parte del negocio propiciar seguridad privada, y está establecido dentro de los costos, ¿no? Porque es la única manera de enfrentar finalmente, desde todos los frentes posibles, el problema de la delincuencia que tenemos. De tal manera que dentro de ese catálogo hay una obligación, y esa persona tiene que entregar los antecedentes que le solicita la subsecretaría. Por lo tanto, no puede quedar en el aire solamente que el proceso sigue si esta persona no tiene ningún interés y no presenta ningún tipo de documentación. Tiene que haber algo allí, porque significa la excepción, ¿te fijas? Y la vulneración o la puerta de entrada a eventuales delitos, porque esa persona no quiere gastar ni un peso en términos de propiciar seguridad privada, entendiendo que esto es un todo. El trabajo de las policías es la policía. El trabajo de coayudantes o colaboradores también es parte del todo. Y esto es parte del todo. Por lo tanto, tiene que haber una obligación que esté contenida aquí, y eso establece, para mi manera de ver, no solamente la falta registrada de que si el proceso pudiera seguir adelante, no aún sin los antecedentes. Yo creo que tiene que haber una suerte de sanción de cualquier naturaleza, pero que debe quedar marcado de que entonces no reclame, o entonces, en fin. Y eso es sin considerar la puesta en riesgo de las personas que allí trabajan o de los usuarios, si es que no hay ninguna medida de prevención o de protección, presidente. Muchas gracias por su intermedio, presidente, y agradeciendo las intervenciones de los senadores Flores y señora Bodanovich, porque son interesantes para la discusión. Quiero hacer un punto de texto sobre el artículo 6. Cuando se refiere a los mismos, se refiere a los documentos. O sea, como bien dice el señor Flores, son los antecedentes, y efectivamente es la idea de que si ahí está la sanción, es si usted va a ser entidad obligada. No es como que no está a su disposición, usted va a ser entidad obligada, y nosotros estamos evaluando esa declaración como autoridad, y si usted no entrega los antecedentes, no van a ser considerados, pero el proceso no es que termine, sino que el proceso sigue, y usted va a ser entidad obligada, y usted no va a tener la oportunidad de haber dicho más o menos cuál es su posición respecto al punto. Entiendo la necesidad quizás de redacciones, lo podemos seguir evaluando efectivamente, de ser más claro en ese punto, pero el objetivo no era que hubiera como una especie de desistimiento voluntario del proceso de ser entidad obligada, sino que más bien era un objetivo sancionatorio, el de no serán considerados los mismos, no son los mismos entidad obligada, no, los mismos son los documentos. Eso era como para dejar claro el punto. Senador Kusanich y después el senador Castro. Gracias, presidente. La verdad que está un poco claro este tema, digamos, en la redacción. En caso de no entregarse los antecedentes requeridos por la subsecretaría dentro del plazo, la entidad será catalogada como de riesgo alto. ¿Ah? No. Acá, en caso no entre... Sí, claro, será catalogado riesgo, y los mismos no serán considerados en el proceso de evaluación de riesgo. Lo que quiere decir, y me imagino, es que si no entregan los antecedentes se va a catalogar automáticamente como de riesgo alto, y por lo tanto no es necesario que envíen los papeles para evaluar el riesgo, porque se evalúa el riesgo más alto que hay. Lo que debería hacer quizás es que si nos entregan los antecedentes, no debe estar funcionando el local o porque si no termina el proceso de evaluación del riesgo, no puede operar la sucursal o lo que sea. Pero en el fondo acá lo que hacen es catalogarlo como de riesgo alto inmediatamente por no entregar los antecedentes, se va al límite, que tampoco es tan malo, digamos. Presidente, si me permite. Senador Castro y usted. Ya, sí, por supuesto. Para que usted pueda contestar todo después. Ya, a ver, presidente, mire, a ver, yo vengo a reemplazar solamente el día de hoy al senador Kass, pero quiero dar un pequeño consejo, si me lo permiten. Yo creo que la discusión que hemos tenido en este momento en varios de estos artículos es un tema de redacción. Eso significa de que los asesores de los senadores no han trabajado con el Ejecutivo. Y yo creo que lo que corresponde aquí es que los asesores de los senadores se tienen que reunir a trabajar con el Ejecutivo, de la manera que las redacciones lleguen
lleguen ordenadas, de tal manera que aquí solamente los senadores voten. Y los senadores, obviamente, que tienen que estar trabajando con sus asesores, porque creo que gran parte de esta discusión es exclusivamente por temas de redacción. Eso, presidente. Señor presidente. Subsecretario. Atendiendo a la Con la humildad del senador Castro está Sí. claro. Pero quiero contarle que ha habido bastante trabajo. Yo también quiero comentarle que conjunto. ha habido, eso es lo que quería comentar, que ha habido bastante trabajo de los asesores, puede ser que no sea suficiente, y por supuesto como ejecutivo estamos total y absolutamente disponibles para que incrementemos ese trabajo, trabajemos horas extra toda la noche, así que me imagino que todos los asesores de ustedes estarán dispuestos. Pero, y en ese mismo tono, señor presidente, porque antes que termine el horario determinado de esta comisión, nosotros como ejecutivo queríamos sugerir que trabajemos efectivamente en esta redacción y vengamos para el inicio de la próxima sesión con una redacción que tenga la claridad necesaria y partimos con este artículo en la próxima sesión, si le parece. Para este artículo, me parece bien. Entonces, por ahora, habiéndose cumplido los efectos de esta... se cumplió el objetivo, por supuesto. Ya, levantamos la sesión.